Askyurukipan takanitaki. Askyurukipanay atichiri. Kipanay, Hilaria Kichiri. Yurukipanay, Yatichiri. Urukipanay atichiri. Wasinaka. Waliriki Allantañani, ¿ya? Bien, vamos a dar inicio a esta clase. Hoy vamos a aprender lo que son los meses, ¿ya? Hichururgia tecañaniwa, Paxinakata. Voy a escribir una palabra, ¿ya? Si alguien recuerda qué significa. Luna. Luna, muy bien. De hecho, el día lunes, ¿cómo se dice el día lunes? Paxiuru. 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 Muy bien, ¿no? Entonces viene de Paxi, ¿no ve? Que es luna, ¿ya? Luna. Esto es una traducción literal, digamos, de esta palabra. Sin embargo, en Aymara, Paxi también significa lo que es mes, ¿no? Ahora, Paxi, mes, ¿no? Ahora, ¿por qué Paxi si significa luna, también significa mes, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación, ¿ya? A ver, déjeme contestar o algo pasa. Hay algunos que no pueden unirse, creo. Siguen en sala de espera. Y ahora sí hemos solucionado. Ya. Ahora bien, decía que esto tiene una explicación, ¿ya? A ver. ¿Saben cuántos días tiene el calendario lunar? Es decir, cada cuántos días es luna nueva, 28. ¿ya? Entonces es 28 días, ¿no? Tiene el calendario lunar, ¿ya? 28 días el calendario lunar. Ahora, no es una casualidad que el mes se llame mes, sino antiguamente el mes comprendía el calendario lunar, es decir, el mes tenía 28 días, ¿ya? Entonces, por eso, Parsi a la vez significa mes, ¿ya? Primer elemento. Ahora, segundo, tiene que ver con lo que es la cosmovisión, ¿ya? Cosmovisión y principalmente con algunas imágenes que nosotros conocemos. Por ejemplo, lo que es la chacana, ¿ya? Hay dos chacanas, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es chacana lunar, ¿ya? Que expresa los meses en todo caso, ¿ya? Ya, simplemente voy a hacer una gráfica. Todos conocen esta chacana, ¿verdad? ¿Sí o no? Waliki. ¿Ya? Muy bien. Sí, sí. Ahora vamos a juntar los puntos, ¿ya? Vamos a juntar los puntos. Esto es la chacana lunar. Existen dos chacanas, ¿recuerdan? ¿Ya? Ahí está. Estamos juntando solamente los puntos. Listo. Entonces contamos, ¿no? Si al azar voy a agarrar cualquiera, ¿ya? Todos los cuadritos estoy juntando o contando, ¿ya? ¿Cuántos son en total?
13. Muy 13. bien. Ahora son 13 cuadritos que comprende esta chacana lunar, ¿no? Entonces, ahora multiplicamos 13 por 28. ¿Alguien tiene el resultado? A ver, ¿alguien con su calculadora? $364. 64. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Falta un día, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Este día es el 21 de junio. ¿Ya? Entonces, un día que falta es el día 21 de junio. Es decir, el año termina el día 20 de junio e inicia el año 22 de junio. ¿Ya? Pero queda un día flotando que sería el año nuevo andino masónico, el 21 de junio. Total, hace los 365 días del año. Entonces, eso es el verdadero, digamos, calendario andino, ¿ya? Eso se utilizaba antiguamente en esta parte del continente, ¿no? Es decir, los aymaras, ¿ya? El mes era de 28 días, en total al año tenían 13 meses. Esa es la explicación de que el Parsi también significa mes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Licenciado, un comentario. Sí, adelante. A nosotros nos han enseñado que la chacana es una cruz andina, pero según usted nos indica es un calendario, ¿es lo correcto? Sí, sí. Claro, es una cruz andina, ¿no? Que está representado por las estrellas, ¿no? Pero hay dos representaciones, o sea, esto es uno. Ahora hay otro que representa los días, ¿no? Esto es calendario lunar específicamente. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Doctor, buenos días. ¿Nos puede dar una pequeña explicación de cómo está representado el calendario solar? Por favor, gracias. Ya, en este momento no tengo, no me acuerdo muy bien. Más bien les Porque recomiendo. tomando en cuenta que el Aymara se ha basado en el calendario lunes solar. Claro, ¿no? Por eso les digo que hay dos cruces andinas, ¿no? El otro tiene un peldaño más, ¿no? Peldaño lo voy a llamar esto, ¿ya? ¿No ven? Y estas dos representaciones van a ver en las esculturas, por ejemplo, en la cultura tihuanacota, ¿sí? Entonces, si van, por ejemplo, a Tiwanaku, van a poder apreciar las dos formas de representación de lo que es la chacana, ¿no? Que es la cruz andina. Entonces, todo esto no es así, una figura nada más, sino representa algo, ¿no? En este caso, este chacana representa los días los meses en todo caso, ¿ya? A ver si me da tiempo. Ahora no tengo, estoy en coroico, así que no les podría explicar con detalle el calendario solar, ¿ya? ¿Algún otro comentario? Ya, entonces ya saben la explicación de lo que es el calendario, ¿no? En este caso, el antiguo, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos en base a lo que es el calendario gregoriano, ¿no? El año de 12 meses. Pero algo más, ¿no? Las cuatro esquinas representan lo que son los solsticios y los equinoccios, ¿ya? Entonces tenemos dos solsticios y dos equinoccios, ¿no ven? Que también nosotros actualmente conocemos. Entonces, esto está representado. Las cuatro esquinas representan básicamente los solsticios y los equinoccios,
¿Ya? Ahora bien, vamos a conocer los meses del año. Los meses del año, ¿no? Vamos a empezar por lo que es enero, ¿ya? Entonces, enero, mejor, Neymar, ¿no? Achoca, perdón, Chinoca, es el mes de enero, ¿ya? Chinoca, enero. Anata, que sería febrero, ¿no? Febrero. Achoca, que sería marzo, ¿ya? Achoca, que sería el mes de marzo. Luego tenemos... ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, señor. Quizá. Ay, entonces mi máquina, a ver, esperamos un minuto. Ya, mientras les explico, ¿ya? Enero se dice chinoca. ¿Alguien significa qué es un chino? Chino. ¿Amasar? ¿Nudo? Nudo. Esa es la palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento yo tengo unos audífonos. No, no sé si se ve. ¿No? Esto es un chino. ¿Logran se ver? ve. ¿Ya? Esto es un chino. Entonces, y esto tiene que ver principalmente con lo que es la cosmovisión, ¿no? Las actividades agrícolas, las actividades culturales que se van desarrollando en esta parte del territorio. ¿Ya? Entonces, el mes de enero se llama así porque cuando producimos, cuando sembramos la papa, en mes de enero, la raíz tiene esta forma, ¿ya? Esta forma. Y estos nudos se vuelven lo que es la papa, ¿ya? El tubérculo, ¿ya? Entonces, más o menos en mes de enero tiene esta forma. Pero en el mes de febrero, marzo, ya es la papa. Entonces, tiene que ver con lo que es la producción agrícola, ¿ya? La producción agrícola. Vale decir que ese nombre viene de esto, está adoptado de eso. Y no solamente el mes, sino hay algunos insectos que también se llaman. Por ejemplo, deben conocer el chino chino, que solamente aparece en este mes de enero. Entonces, tiene mucho significado y por eso tiene esa denominación, lo que sería el mes de enero. Ahora, febrero, hemos dicho que es anata, ¿no? Anata. Anata, o por ejemplo, si vamos al verbo, anataña es jugar, ¿sí? Jugar. Entonces, anata simplemente es jugar, en este caso juego, diremos, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama anata el mes de febrero? Tiene que ver con lo que son los carnavales, ¿no ven? Ahora aquí en la ciudad jugamos con agua, ahora ya no es con agua, es con espuma y muchas otras cosas, ¿no? En el campo principalmente tiene que ver con lo que es el regocijo por la producción agrícola y la crianza de ganados. En este mes se festeja a los ganados y a los cultivos. Por eso el anata, ¿no ven? Entonces, tiene que ver con eso, con juego, con diversión, con alegría. Por eso el mes de febrero se llama anata. Ahora, achoca, que sería el mes de marzo. Achu es fruto, es producto, achu, ¿ya? Puede ser cualquiera. Entonces, achoca básicamente significa que en mes de marzo ya está toda la producción para el año, ¿no? Solamente falta madurar, tal vez en algunos casos. En algunos casos ya se inicia con la cosecha, ¿ya? Entonces, achoca. Ahora el mes de abril, ¿sí? Casiwi. Casiwi tiene que ver con lo que es el otoño, ¿ya? Entonces, en el mes de abril caen las primeras heladas, por lo tanto,
empieza lo que es el otoño, ¿no? Entonces, Casiwi tiene que ver con eso. Abril, mayo. Ya mayo. Ya mayo, en realidad, ya mayuña es escarbar, ¿no? Ya mayo representa lo que es la cosecha. Entonces, el mes de mayo es la cosecha plena que se da en esta parte del territorio. Entonces, por eso ya mayo significa, representa al mes de mayo. Ahora, el mes de junio. En junio se recuerda el Año Nuevo Aymara, ¿no? Ustedes saben, hace un momento he dicho, ¿no? El año termina el 21 e inicia el día 20, termina el 20 e inicia el día 22. Entonces tenemos lo que es el Mara acá, ¿ya? Que sería el mes de junio. Ahora, por ejemplo, si supongo así, ¿no? No tengo, aquí tengo, digamos. Ya no sé si se ve, aquí este cable está roto. ¿Logran ver? Quizá, Sí, se ve. ¿Ya? Está separado, ¿no? En Aymara, cuando está roto así, se llama akata. ¿Alguna vez han escuchado? Anio, ¿Sí? Entonces, si yo rompo esto, ¿no? Es acaña, ¿ya? Acaña. Si rompo en este momento, es acaña, ¿ya? Entonces, recuerden, el año termina en fecha 20, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Termina, ¿no? Aquí, ¿no? El día, sería el día 20 de junio. Ahora, el día 21 es el día del sol, es el año nuevo Aymara, ¿no? ¿No? Y el año inicia el día 22. ¿No ve? Entonces, aquí hay una separación, ¿no ven? Una separación. Entonces, esa separación significa taka. Mara es año, ¿ya? Es Mara taka, ¿no? Entonces, representa que el año termina y a la vez inicia otro año, ¿no? Año nuevo Aymara, Mara taka. Ya, eso es el mes de junio. Ahora, hasta ahí sería los primeros 6 meses, ¿no? Ahora, los otros 6 meses. Wilka Kuti, ¿no? Wilka Kuti, esto es julio, ¿no? Julio. Ahora, ¿qué significa Wilka? ¿Alguien sabe qué significa Wilka? ¿Qué significa Wilka? ¿Alguien sabe? Sol, dice Yatichiri. Sol, muy bien. Wilka es sol. Ahora, Kuti, Regreso. La regreso. puesta Muy del bien. sol. Muy bien, entonces Sí. tenemos Wilka Kuti, ¿no? Que es regreso del sol, ¿ya? Hace un momento hablaba de que tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios, ¿ya? En este caso tiene que ver con lo que es la rotación de la Tierra, ¿ya? Entonces nosotros nos encontramos en este punto, vamos a suponer, y el horizonte donde nace el sol más o menos es así, ¿ya? Entonces, en este momento estamos en mayo, en junio, ¿no? El sol más o menos sale de este lugar. Por eso dicen todos, ¿no? Todos las personas dicen, el día es corto, dicen, ¿no ve? Entonces, el sol más o menos sale a las 7:15, ¿no? Voy a suponer, no sé qué hora está saliendo. Digamos, el sol sale 7:15 y la puesta del sol, ¿no? Y la puesta del sol, digamos que es también a las 17:50, digamos. ¿Ya? 17:50. ¿Ya? Y esta dirección, en este momento está en esta dirección, ¿ya? Entonces, todos los días se va achicando a un peor, ¿ya? Llega este punto, que es el tope, es el 21 de junio, ¿ya? 21 de junio, que es el año nuevo Aymara, que además es el solsticio de invierno, ¿ya? Entonces, el día 21 es el día más corto que se registra. A partir del día 21, nuevamente, el sol viene en esta dirección, ¿no? Que llega hasta el 21 de diciembre, que es el
solsticio de primavera, ¿no? Entonces, esto es 21 de diciembre. El 21 de diciembre, el sol más o menos sale a las 6, ¿no? 6:15 más o menos. Y la puesta del sol recién es a las 19:15 más o menos. ¿Lo ven? Entonces, en esa época, los días, obviamente, con sol son más largos. ¿Me dejo entender? Ah, ¿saben esta forma? Sí, ¿no ven? Todos vivimos, ¿no? De esta forma. O alguien no sabe qué hora sale el sol. ¿No ven? Todos vivimos todos los años esta forma de rotación, ¿no? Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra. Entonces, el mes de julio tiene que ver con eso, ¿no? Wilka Kuti, regreso del sol. ¿Quedó claro esta explicación? Y esa, Isa. Entonces, eso, a ver, por ejemplo, cuando yo era pequeño, siempre marcaba con tiza, ¿no? Entonces, teníamos una ventana donde reflejaba, ¿no? El sol. Entonces, marcaba todos los días, ¿no? Entonces, regresaba, se marcaba toda la pared. Y era muy interesante, ¿no? Entonces, eso es el mes de julio, o representa eso, ¿no? La rotación de la Tierra. El mes de agosto, ¿no? Agosto. Yumpaka. Yumpaka va a ser agosto. ¿Y con qué tiene que ver esto, no? Por ejemplo, si alguien cree en los horóscopos, todo, ¿qué representa? ¿Cómo está representado el mes de agosto? El mes de la tierra y Atichiri. Ya, ahora de los Vientos. horóscopos. Los vientos. Ya, los vientos, ¿qué más? Ahora en horóscopo, ¿cómo está representado? ¿No? ¿Nadie sabe? Una virgen. Agua. Horóscopo. El ¿Cuál es signo la de Leo. Leo, ¿no ve? Un león, ¿no ve? El mes de agosto, ¿no? Como dicen, tiene que ver con la madre tierra. Tiene que ver con ese león, ¿no? Que está representado. Voy a decir yo simplemente que el mes de agosto, hasta el mes de agosto, termina el ciclo agrícola y el mes de enero, o perdón, agosto, inicia el ciclo agrícola. ¿Ya? Y esto tiene que ver con un concepto básico que es el Aini. ¿Qué es el Aini? ¿Alguien sabe qué es el Aini? Ayuda. Es el Una Trabajo persona. recíproco. Recíproco. Devuelve. Ayuda mutua. Es un trabajo que uno un día va y se gana el AINI para que siguiente día la otra persona también pueda trabajar del trabajo ganado. Ya, La reciprocidad, hoy por mí, mañana por ti. ya, reciprocidad, ya, Ayuda mutua. a ver, si yo te digo, Néstor, ¿no? Digamos, en este momento tú necesitas algo y yo te doy, ¿tú te vuelves como deudor para mí? Porque yo te he ayudado, ¿sí o no? En la ayuda mutua, ¿no? Sin condición alguna. Claro, podrías entenderse en ese sentido, pero como dice la señorita, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Es una práctica ancestral, ¿no? Que se ha estado dando en la Ya, época pero del la decanato. pregunta concreta es que, o la respuesta en este caso, si yo te ayudo hoy día, ¿tú tienes la obligación de ayudarme mañana? ¿Es como una deuda? Sí. Sí, Yatichiri, No, esa es nuestra concepción ahora, ¿ya? Yatichiri, El AINI, sí, a ver, adelante, Juan Carlos. Yatichiri, sí, el AINI es ganar un trabajo para que después tú lo pagues. Entonces, sí, evidentemente, digamos, estamos en deuda. Ya, Ya, pero esa es Dicen, nuestra concepción. A ver, Yatichiri, según mis Yatichiri, abuelos, perdón, dale, Andrés. Yatichiri. A ver, esto tiene que quedar bien claro. El AINI es un principio de nuestros pueblos y no es entrar en deuda, porque es un principio básico y elemental de vida que a lo largo de nuestra ancestralidad, de nuestros antepasados, incluso como Camachi ha sido transmitido
oralmente. Entonces, no es una deuda, sino es un principio de vida, es un principio elemental que identifica a la cultura de nuestros pueblos de Atichiri. Ya. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, licenciado. Por ejemplo, mis abuelos me contaban, ¿no? Que en la comunidad, cuando alguien se casaba, pues toda la comunidad le ayudaba para que vuelva a empezar, ¿no? Para que tenga su casita, o le regalaban su ganadito, el terreno. Y no esa pareja tenía que devolver a las personas que le ayudaron, sino al nuevo matrimonio, ¿no? Entonces no era devolver a la misma persona, sino ayudarse entre todos, se veían como una sola familia. Por eso el saludo de hermano, hermana, todos eran una sola familia. Ya, muy bien. Ya creo que ya tenemos ya claro, ¿no? Entonces, Aini, si yo ayudo hoy día a la persona y la persona no tiene ninguna obligación, no es una deuda, ¿ya? Entonces, tiene que ver con una reciprocidad efectivamente, ¿no? No precisamente yo voy a esperar que esa persona me ayude cuando yo necesito, ¿ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, voy a explicar simplemente, ¿no? Que son los recién casados, ¿no? Pues los matrimonios jóvenes necesitan ayuda, necesitan casa, necesitan ganados para establecerse, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las personas mayores? Ayudaban a este matrimonio joven. Ahora, este matrimonio joven no tenía que ayudar precisamente a los mismos, sino estas otras personas también tenían sus hijos, ¿no ve? Entonces, ellos ayudaban cuando ya tenían, ayudaban a ellos, ¿no? Y así se ha mantenido lo que es el AINI. Hoy en día se ha tergiversado. Entonces, AINI es una deuda, no es una deuda. Ahora, tampoco yo puedo esperar si no hago algo, ¿no ve? Si yo no he ayudado a nadie, tampoco tengo derecho a esperar, ¿no ve? Que me ayuden, ¿correcto? Entonces, ahí tiene que ver con lo que es la reciprocidad. Entonces, ayudas, recibes ayuda. Yatichiri, una consulta. Sí. De repente, digamos, ahí en los yungas existe el AINI. Hoy Ya. día, digamos, cuando una persona va a cosechar la coca y mañana o pasado o cuando esté en producción su coca y se tiene que cosechar, entonces se le indica que tiene que cosechar, entonces ya no sería una situación de deuda. Ya, por eso tiene algo y ya tergiversado la situación ahora, ¿no ve? Pero en realidad no es eso, ¿no? Entonces, digamos, hoy día tengo cosecha, ¿no? Entonces, todos los que pueden vienen y me ayudan. Mañana tiene otro, ¿no ve? Pero no es una obligación, pero hoy en día ya es una obligación, por eso decía, preguntaba eso, ¿no? Si es una deuda o no. ¿No ven? Entonces, la esencia del AINI no es una deuda, ¿ya? Es una reciprocidad que se da. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este concepto aquí en debate? Porque el mes de agosto, he dicho, ¿no? Que termina el ciclo agrícola e inicia el nuevo ciclo agrícola. Y nosotros tenemos, ¿no? Producimos en lo que es el Pachamama. Entonces, nosotros no podemos pedir un año bueno si no damos nada a cambio. Entonces, por eso primero se le pide permiso a la Pachamama. Ahora tiene otro significado también, otro sentido también el mes de agosto, ¿no? Ahora eso tiene que ver principalmente con las actividades. Decíamos anteriormente, ¿no? ¿De qué vivían las personas, ¿no? De la agricultura y la ganadería. Eso era la principal actividad. Hoy en día, ¿de qué vive la gente principalmente? Del comercio. Entonces, claro, muchas personas han migrado del campo, se han establecido en las ciudades, entonces la dinámica social es constante, es dialéctica, ¿no? Entonces, se ha tergiversado, hoy en día se pide auto, se pide plata, se pide, ¿no ven? Pero seguimos con esa lógica de nosotros dar algo para recibir algo a cambio, el AINI, ¿no ven? Entonces, el mes de agosto, por eso tiene esa fama, ¿no? Entonces, se ofrenda a la Pachamama para poder hurgar la tierra, para poder producir, para que tengamos buena producción. Con eso tiene que ver el mes de agosto. Y hay sitios impresionantes, ¿no? Por ejemplo, deben conocer Pachiri, ¿no? Que está en Omasuyos, ¿no? Del Compi, subiendo ahí al cerro, ¿no? Vienen de todas partes de Bolivia y del exterior, ¿no? Por muchas situaciones, ¿no? Principalmente para ofrendar y algunos principalmente para poder cambiar, ¿no?
Así como Bachiri, existen varios otros sitios donde se realizan diferentes ofrendas, básicamente todo el mes de agosto. ¿Ya? Entonces, aquí inicia el ciclo agrícola, ¿no? Van a remover la tierra van a preparar la tierra, porque la roturada de la tierra, digamos, inicia en el mes de marzo, abril, ¿no? Pero en el mes de agosto se prepara, incluso se empieza con la siembra de lo que es la haba, ¿no? Bien, eso es el mes de agosto. Ahora, septiembre, ¿no? Septiembre es Sata, ¿ya? Septiembre. Y Sata significa siembra, ¿ya? Entonces, en mes de septiembre inicia lo que es la siembra, la época de la siembra. El mes de octubre también sigue siendo siembra, pero es el Taipi Sata. ¿Qué significa Taipi? ¿Alguien sabe? Medio. Medio o en medio. Medio, exacto, ¿no? Entonces, el mes de septiembre es octubre es la siembra intermedia. La siembra intermedia. El mes de noviembre, la papa, ¿no? La papa, noviembre. ¿Ya? Si bien la siembra ya inicia el mes de septiembre, el ciclo agrícola inicia en agosto, el mes de noviembre se vive la peor sequía del altiplano, ¿no? Entonces, época primaveral y a la vez es un mes cálido, soleado, ¿no? La paca. El mes de diciembre, Hayu, ¿alguien sabe qué es Hayu? Lluvia. Lluvia. Haita, ¿qué significa? Haita. Empezar. Inicio. Inicio. Entonces, el mes de diciembre es el inicio del mes o de la época de lluvia. Entonces, esos son los meses que tenemos en Aymara. Cada mes representa algo que tiene que ver principalmente con con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra cosmovisión. ¿Listo? ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Yo ya entendía, has dicho en una parte que el sol significaba Wilca, y no Sí. es I, También, tiene dos nombres. sí. Ah, ya, Tichiri. Tiene Gracias. otros nombres más incluso, ¿no? Buen día, Yatichiri. Sí, adelante. A inicio decía que hay en el Aymara hay 13 meses. Sí, El nombre porque ahorita tenemos aquí 12 y del correcto. 13. Ah, ya. Les voy a pasar el calendario andino, ¿ya? Para que lean, ¿ya? De los 13 meses, ¿ya? Este es el calendario gregoriano que hoy en día manejamos, ¿no? Yatichiri, como he explicado el mes de abril, la palabra casi, ¿qué significa? ¿Perdón? Del mes de abril, la palabra casi, ¿qué significa? Ah, ya. Tiene que ver con el otoño, ¿ya? Casiwi. En mes de abril caen las primeras heladas y las plantas, todo se va amarillando, ¿no? Con ese proceso tiene que ver, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Está claro. Muy bien. Sí, Yatichiri. Ahora vamos a hacer la primera pregunta, ¿ya? Cuna significa, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No ven? Una es Para que. que pregunta significa falta la sa, ¿no ven? Una parcisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué mes? ¿Qué meses? meses?
¿Qué mes es? ¿No? La primera pregunta. Una paxisa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué mes te vas a casar? ¿No? Una paxisa haquechasita, ¿no ve? Entonces, para ese tipo de preguntas sirve esta pregunta, ¿ya? Una paxisa es, ¿ya? ¿Qué mes? ¿No? Marataka Yatichiri. ¿Perdón? Marataka Yatichiri. Ah, pues, Mara. Sí. Marataka, sí. Una paxisa, ¿qué mes es? La respuesta, Marat acá o Marat Akawa. Listo. ¿Ya? Luego vamos a utilizar complementos. Ahora, pues, puede estar en futuro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Una paxisa. María Ellen, ¿Perdón? si la compañera María Ellen si puede apagar su micrófono. Se escucha lo que está cocinando. Por favor. A ver, tengan cuidado. Ahora sí, ¿no? Y aquí también tengo mucha bulla. Van a disculpar, eso ya no puedo controlar. Ya, una paxisa que mes es, ¿no? Marat Aka o Marat Akawa. ¿Ya? Decía, esta pregunta puede ser para futuro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es? En este momento estamos en mes de junio, ¿no? Presente continuo, ¿no? ¿En qué mes estamos? ¿No ven? Entonces, presente continuo. Kuna paxin, ¿no ve? Danza, paxin, danza. Esto significa en qué mes estamos. ¿Ya? ¿En qué mes estamos? Esto es el presente continuo. ¿Ya? El presente continuo. Entonces, la respuesta es, ¿no? Mara, Aka, Paxink, Dan, Wa. Ahora, ¿qué lo hace, no? Paxi. Ahí. Vamos a dibujar. Paxi es mes, ¿no ve? Ink. Esto hace que sea presente continuo. Tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Ya? ¿En qué mes estamos? Marat Aka Paxin Tanwa. ¿Queda claro? Hanicha Muyaski. ¿Se puede responder también Maratakanua? Ah, ya, sí. Una Paxin Tanza, Marat Aka, ¿no? Marat Akan Tanwa. ¿Ya? La otra forma de responder. Que básicamente es lo mismo, ¿no? Mara Akan Tanwa. ¿No ven? Ahora, ¿qué cosa hemos omitido aquí? Simplemente lo hemos omitido el paxi. Este paxi lo hemos omitido. Esta terminación lo hemos llevado aquí. Marat akan dan wa. ¿No ven? Simplemente, como es tan obvio que estamos hablando del mes, entonces lo hemos omitido el paxi. ¿Queda claro? Esta es la terminación, ¿no? Presente continuo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces estas dos preguntas van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Entonces aquí vamos a terminar hoy día. El día viernes continuamos haciendo más preguntas respecto a lo que son los meses. ¿Listo? Walik, ¿alguna pregunta más para terminar? Era cómo se pregunta el mes siguiente y el mes pasado, pero yo creo que ya. la siguiente clase. Preguntas siguiente clase, ¿ya? Eso más formular, más Consuma. preguntas. ¿Ya? Entonces, apréndanse los meses, ¿ya? Los meses. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Anit Kunash. No, más bien Yatichiri, yo sé que ha pasado, pero
Bueno, quería hacerle presente muchas felicidades por la paciencia, por el esmero y el interés con el que nos enseña a todos. Felicitarlo y decirle que es el mejor Yatichiri que tenemos. Gracias. Waliki Koyaka Corina, Paico Yaka. Yatichiri. Sí, Juan Carlos. Yatichiri Román, sí, realmente a veces quisiera felicitarle por ese esfuerzo que usted hace para poder enseñarnos esta lengua que es tan bonita y realmente felicidades. Espero que haya pasado un bonito día conjuntamente con su familia Yatichiri. Paisuma Yatichiri. Walik, Hirata, René. Walik, Hikisinkam, ¿ya? Kutir, Hurpurkam Takini. Hikisinkam. Kama. Feliz día.